Bienvenidos a la entrega de premios de la Real Academia de Medicina del año 2024. Damos la bienvenida a nuestra señora decana, doña Amparo Ruiz, al doctor Mir, que viene en representación de Bancaja, que es una de las patrocinadoras del premio, al doctor Carlos José Andrés Blasco, que tiene aquí reservado su sitio. Como no le conocía personalmente, no le he podido saludar. Siéntese al lado de la decana. Y a todos los académicos, tanto numerarios como correspondientes, que nos acompañan, la doctora Carmela Moya, directora del Instituto Médico Valenciano, al doctor Francisco Fornés, primer consejero, para mí más conocido como el secretario de la Fundación del Patronato del Colegio de Médicos, y quiero decir que excusan su asistencia el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, la rectora de la Universidad de Valencia, la de Alicante, el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la decana de Ciencias de la Salud del CEU Cardenal Herrera y el director general de Salud Pública. Para dar principio al acto, le voy a pasar la palabra al profesor Juan Ascaso Gimilio, vicesecretario de la Real Academia de Medicina, que va a dar lectura al acta de concesión de estos premios. Gracias, presidenta. Reunidas las comisiones nombradas por la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana para juzgar los trabajos presentados a los premios convocados en 2024, y tras la conformidad de la Junta General, se concedieron el premio de la Real Academia de Medicina Fundación Bancaja 2024 al trabajo titulado Implementación de una plataforma de secuenciación masiva para optimizar el acceso de precisión en leucemia amiloide aguda, y del que es autora la doctora Eva Barragán González. El premio profesor Antonio Llombart Rodríguez Fincibo 2024 al trabajo titulado Morfometría en tiempo real de la terapia dirigida para líneas celulares de neuroblastoma en monocapas e hidrogeles 3D mediante microscopía holográfica digital, del que es autora la doctora Rosa Noguera Salvá. Le damos la palabra. Pues, en primer lugar, vamos a dar la palabra a la doctora Eva Barragán para que nos haga un resumen de su trabajo, por el que le ha sido concedido este premio, que después comentaré que lleva aparejado el nombramiento de académica correspondiente. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia, excelentísimos e ilustrísimos académicos, ilustrísimas autoridades, estimados compañeros, amigos y familiares. En primer lugar, quería agradecer a la Real Academia de Medicina y a la Fundación Bancaja la concesión de este premio, pues que me llena de enorme gratitud. Es para mí un honor presentarles hoy el trabajo premiado que versa sobre la leucemia mieloide aguda y que resume pues mi actividad científica y asistencial en los últimos 25 años. La leucemia mieloide aguda es la leucemia aguda más frecuente del adulto, aumenta con la edad, fundamentalmente a partir de la sexta década de la vida. Y como veremos a continuación, a pesar de décadas de investigación, su tratamiento sigue siendo hoy un desafío. Como podemos ver, en los últimos 30 años hemos basado el tratamiento en la quimioterapia y en el trasplante de médula ósea, pero lo que vamos a ver a lo largo de la presentación es cómo la extensa caracterización genética y molecular que hemos conseguido realizar en los últimos 20 años nos ha permitido, por un lado, mejorar la supervivencia de los pacientes y, por fin, también disponer de nuevo armamentario terapéutico, además muchas de estas drogas basadas en terapias dirigidas, lo cual ha permitido mejorar la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, quiero destacar que todavía necesitamos seguir investigando en la leucemia mieloide aguda,
porque podemos ver que el grueso de pacientes que tratamos, los mayores de 65 años, todavía tienen supervivencias limitadas y que no alcanzan el 20%. Toda esta historia comienza un poco en el año 1992 con la caracterización del reordenamiento PMLR-alfa en la leucemia promielocítica aguda. Lo que veremos es cómo este descubrimiento sienta las bases para el desarrollo de la primera terapia dirigida que resulta exitosa en las neoplasias hematológicas. Y veremos cómo, a continuación, en los años sucesivos, hemos ido incorporando nuevas alteraciones genéticas y moleculares que han permitido un manejo clínico más preciso de la leucemia mieloide aguda. Volviendo a la promielocítica, decir que este es un tipo de LMA que cuando se describía como la leucemia aguda más agresiva. ¿Por qué? Porque era frecuente que los pacientes presentaran hemorragias muy severas debidas a la trombopenia, la fibrinolisis y que provocaba la muerte en pocos días. Lo primero que se sabe respecto a este tipo de leucemia es en los años 70, con las técnicas de citogenética, se identifica en las células leucémicas de todos los pacientes una translocación cromosómica. Es la translocación 15-17. Sin embargo, tienen que pasar 15 años para que con el advenimiento de las técnicas moleculares identifiquemos el reordenamiento PMLR-alfa. Este reordenamiento, que se produce como consecuencia de ese intercambio de material genético, fusiona el gen PML, que en aquel momento era desconocido, recibe este nombre por promielocític, con el receptor alfa del ácido retinoico, que es un gen muy conocido, ya que el ácido retinoico es imprescindible para la diferenciación celular. Entonces los investigadores hicieron rápidamente una asociación muy correcta, pensando, pues si el receptor del ácido retinoico se encuentra truncado debido a esta translocación cromosómica, probablemente esta sea la causa de que las células leucémicas se hayan quedado en esta etapa indiferenciada. Comienza entonces una serie de estudios, primero in vitro, pero muy rápidamente en ensayos clínicos con pacientes, en los que se prueba el ATRA. El ATRA es el ácido todotransretinoico, que es un derivado de la vitamina A. Y lo que se observa es cómo esas células leucémicas indiferenciadas se diferencian totalmente hasta la etapa del leucocito maduro. Además, los pacientes alcanzan remisión completa y tienen menos toxicidad que cuando los tratamos solo con la quimioterapia. En ese momento, el doctor Sanz, que ya era un hematólogo de prestigio internacional, conocedor de estos resultados por su colaboración fundamentalmente con el grupo italiano y con el grupo francés, decide impulsar un protocolo para el tratamiento de la leucemia promielocítica en España. Ese protocolo, que corría el año 95, tenía como dos desafíos importantes. Por un lado, el desafío de probar una nueva droga, pero también había un desafío diagnóstico muy importante, ya que solo podrían ser tratados con el ATRA los pacientes en los que se demostrara el reordenamiento PMLR-alfa. Y os puedo asegurar que eso en el año 95 era un desafío. Había que traer las técnicas que estábamos utilizando, estaban explotando en ese momento en la investigación hacia la asistencia. Entonces el doctor Sanz contacta con el doctor Bolufer, que trabajaba también en el Hospital La Fe y era pionero en la investigación de las técnicas moleculares, que él estaba aplicándolas en cáncer de mama. Y ahí me encontraba yo pues haciendo la tesis doctoral con él. El doctor Sanz y el doctor Bolufer se entusiasman con esta idea del PMLR-alfa y deciden confiar en mí para poner a punto la técnica bajo su dirección. Comienzan unos años muy bonitos, muy intensos, y en los que nos ayuda mucho especialmente el grupo italiano, el grupo de Francesco Lococo. Pero lo que quiero que veáis, sobre todo, lo mejor de todo fue el resultado de los pacientes tratados con este protocolo. Esos pacientes alcanzaban supervivencias del 78% en el protocolo del año 96, que subió al 85% en el año 99. Es decir, pasamos de que la leucemia promielocítica aguda era la leucemia más agresiva a ser lo que es hoy en día, la leucemia de mejor pronóstico. Y desde el punto de vista personal, para mí también fue muy gratificante, pues porque pude leer la tesis doctoral con la máxima calificación y el premio extraordinario de doctorado. Entonces, animados por estos resultados, pues nuestro grupo, además de otros grupos internacionales, nos lanzamos a una carrera frenética por intentar caracterizar nuevas alteraciones genéticas y moleculares y repetir el éxito de la leucemia promielocítica aguda. Os adelanto que el éxito terapéutico no fue como el de la promielocítica. Sin embargo,
Sí que hubo como un punto de inflexión importante, ya que sirvió para darnos cuenta de algo. La leucemia mieloide aguda no era una única enfermedad, estaba formada por distintas entidades genéticas y moleculares, que además tenían distinta biología, distinto pronóstico y distinta evolución. Sin embargo, no fue hasta años después, hasta más o menos en torno al 2010, cuando aparece una nueva técnica molecular, que es la secuenciación masiva de nueva generación, cuando conseguimos diseccionar molecularmente una enfermedad tan compleja como es la LMA. ¿Qué nos aportaba esta técnica frente a las técnicas convencionales? Pues que nos permitía el análisis masivo de genes. Podíamos analizar miles de genes o incluso el genoma completo, con lo cual conseguimos descifrar pues las alteraciones principales que intervenían en la leucemogénesis. Así sabemos hoy en día que hay al menos 23 genes implicados en la leucemogénesis, así como 10 reordenamientos principales. Todo este conocimiento fue transformador y cambió, o sea, supuso el final de una era en la que a todos los pacientes los tratábamos con la misma quimioterapia para empezar la medicina de precisión. ¿Y qué es la medicina de precisión? Pues es el que el paciente reciba un tratamiento personalizado en función de las alteraciones genéticas y moleculares que presenta al diagnóstico. El primer desafío para hacer este cambio desde la quimioterapia a la medicina de precisión fue, ¿pero cuánto podemos esperar? Porque la leucemia mieloide aguda es una urgencia hematológica. Siempre hemos dicho que hay que instaurar lo más rápido posible el tratamiento, porque si no el paciente puede fallecer en cuestión de días o semanas. Ahora teníamos que esperar a tener esa información genética. Diferentes grupos demuestran que esperar en los pacientes clínicamente estables, ya que va a haber algunos en los que siempre sea una urgencia empezar el tratamiento, pero en aquellos clínicamente estables esperar hasta 7 días no solo es seguro, sino que mejora la supervivencia. ¿Por qué? Porque elegimos mejor el tratamiento. Luego solo faltaba saber qué genes necesitábamos conocer para que el hematólogo pudiera abordar la selección del tratamiento. Podéis entender que se han ido incorporando nuevas alteraciones genéticas y moleculares y hoy en día necesitamos analizar un panel mínimo de 16 mutaciones y 6 reordenamientos principales, con lo cual esto nos lleva sí o sí a tener que combinar para el diagnóstico molecular las técnicas de PCR con las nuevas técnicas de secuenciación masiva. Con lo cual, como veis, ya estamos como en el año 95, pero en el año 2015 tenemos que traernos la secuenciación masiva de nueva generación para el diagnóstico de los pacientes. En este caso fui a formarme a Múnich, al Munich Leukemia Laboratory, para aprender la secuenciación masiva y tratar de llevarlo hacia la asistencia, con pruebas validadas, reproducibles y fundamental que aseguraran la equidad en el acceso a los pacientes. Os puedo asegurar que cuando tratábamos de hacer esta transición, que era el año 2018, no existía, por lo menos en oncohematología, ningún marco estratégico para implementar medicina de precisión, los hospitales no estaban preparados y ni siquiera teníamos una estandarización metodológica. Entonces, en este contexto fue muy importante la iniciativa que se tuvo desde el Grupo Cooperativo Nacional de Leucemia Mieloide Aguda de PETEMA. La idea fue proponer un protocolo sin intención terapéutica, en el que lo que se pretendía era diseñar o implementar una plataforma de diagnóstico molecular con secuenciación masiva para todos los pacientes con leucemia mieloide aguda. Se designaron en ese protocolo, se coordinó tanto clínica como molecularmente desde el Hospital La Fe. Se determinaron primero 7 laboratorios de referencia distribuidos a lo largo de la geografía nacional y quiero deciros con gran satisfacción que en este último año se han incorporado 2 hospitales de Portugal que han decidido unirse a la plataforma de diagnóstico. Se estableció un consenso de expertos para la estandarización metodológica, que no quiero aburrir con todo esto, pero fue la gran piedra angular del protocolo, ese desarrollo metodológico. Se creó una página web para el intercambio de datos y de muestras y también se trabajó mucho en lo que es el informe de resultados para que los pacientes recibieran un tratamiento lo más homogéneo posible. En esta última parte de la presentación voy a hablar de los hallazgos más relevantes de la plataforma, ¿no? Quiero que sepáis que se han registrado 5.537 pacientes procedentes de más de 150 hospitales, como os digo, mayoritariamente territorio nacional y recientemente también Portugal. Esto nos ha permitido caracterizar más de 6.651 muestras, lo cual representa
la caracterización genética y molecular mayor en vida real de pacientes en nuestro territorio y también a nivel internacional es una de las más extensas. Hemos visto, por resumir los resultados, que los pacientes al diagnóstico presentan una media de 2,7 mutaciones, siendo los genes más frecuentemente mutados FLT3, DNMT3A y NPM1. Hemos observado diferencias en el perfil molecular según la edad, es decir, los pacientes menores de 65 años presentan menos mutaciones y estas están enriquecidas en los genes clásicos de FLT3, NPM1 y DNMT3A, mientras que los mayores de 65 años se caracterizan por presentar más mutaciones y fundamentalmente en genes relacionados con la amiloidisplasia. Un resultado que también nos sorprendió fue que también había diferencias en cuanto al perfil molecular según el sexo. Las mujeres tenían menos mutaciones y concentraban las mutaciones clásicas de FLT3, NPM1 y DNMT3A, y los hombres tenían un mayor número de mutaciones y en genes relacionados con amiloidisplasia. Este resultado, que fue, en principio nos sorprendió mucho, ha sido refrendado por otras series internacionales y quiero que veáis que ha sido incluso motivo muy reciente de una editorial en una revista de alto impacto preguntándonos si la perspectiva de género también importa, ¿no?, en el tratamiento de nuestros pacientes. También se observó un perfil molecular diferente entre la leucemia mieloide aguda de novo, es decir, esa que se presenta sin ningún tipo de antecedente previo, frente a la secundaria a una neoplasia hematológica, que tiene más mutaciones en genes relacionados con mielodisplasia, y las secundarias a neoplasias sólidas se caracterizan fundamentalmente por mutaciones en TP53. Otro resultado bastante inédito que nos ha permitido la secuenciación masiva, ese análisis de alto rendimiento en el que podemos analizar todos los genes a la vez, fue los patrones de asociación y de exclusividad. Es decir, la triada clásica que hemos estado mencionando, FLT3, NPM1 y DNMT3A, se suele presentar junta, asociada en los pacientes, porque hoy en día sabemos que coopera para producir el fenotipo leucémico. Sin embargo, hay otros genes, el más llamativo es TP53, que son exclusivos, no necesitan a otros acompañantes. Eso es porque el mecanismo de leucemogénesis es claramente distinto. En TP53, como es un oncogen supresor, lo que ocurre en la leucemia es que se dañan las dos copias de TP53 y este gen ya no puede defendernos de los daños que provocan en el ADN, pues la exposición a tóxicos o distintos factores ambientales. Otro resultado importante y que ha tenido una trascendencia clínica es que observar que los pacientes pueden cambiar su perfil mutacional a lo largo del tratamiento. Eso es porque las células leucémicas, intentando adaptarse a la presión selectiva que les confiere el tratamiento, intentan escaparse adquiriendo nuevas mutaciones y esto es importante porque puede suponer una ventana terapéutica para el paciente. Por ejemplo, en las leucemias tenemos tratamiento con inhibidores de FLT3 que podemos aplicar al diagnóstico o en la recaída. No debemos asumir el perfil mutacional del diagnóstico porque el paciente puede haber adquirido en la recaída una mutación que le permita un tratamiento dirigido y hemos observado que aproximadamente un 26% de los pacientes cambian su perfil mutacional en la recaída o en la resistencia. Por último, vamos a hablar también de cómo utilizamos estas alteraciones genéticas y moleculares para estratificar a los pacientes en diferentes grupos de riesgo. La idea es que los pacientes que tienen alteraciones genéticas favorables no sean sobretratados. Sin embargo, los pacientes que presentan alteraciones adversas, que van a tener supervivencias por debajo del 30%, intensificar el tratamiento fundamentalmente con un trasplante de médula ósea. ¿Qué ocurría con las estratificaciones que aplicábamos en la pre-era NGS? Pues que como conocíamos pocas alteraciones genéticas y moleculares, asignábamos al grupo de riesgo favorable pues un 25% de los pacientes, en el adverso un 25% y nos quedaba el gran hueso el 50% en el grupo de riesgo intermedio, que como su nombre indica pues es un poco un cajón desastre en el que era más difícil predecir la supervivencia y elegir el tratamiento. ¿Qué hemos conseguido desde que tenemos la secuenciación masiva? Pues hemos conseguido refinar ese grupo de riesgo intermedio. Aquí quiero mostraros unos resultados que han sido también publicados en una revista de alto impacto porque representa una de las primeras validaciones de la estratificación del riesgo propuesta en el año 2022 y quiero que os fijéis cómo con esta clasificación asignamos al grupo de riesgo favorable un 27% de los pacientes, un 50%
quedan en el adverso, es decir, lo que hemos refinado es identificando más alteraciones de riesgo adverso. Pero lo importante es que nos quedan solo un 20,3% de pacientes en ese grupo intermedio. ¿Y cuál es la supervivencia global en función de las estratificaciones del riesgo? Pues quiero que os fijéis que en los menores de 65 años, con esta estratificación hemos conseguido que los pacientes de riesgo favorable o intermedio tengan supervivencias por encima del 50%. ¿Vale? ¿Qué ocurre en los mayores de 65 años? Pues si son mayores fit, que todavía les podemos, tan fuertes, les podemos dar quimioterapia, como veis, aunque las supervivencias son menores, la estratificación también sigue funcionando. Sin embargo, quiero que nos fijemos en la gráfica de la derecha. ¿Qué ocurre con esos pacientes mayores que presentan comorbilidades y que no van a poder recibir quimioterapia? Como veis, da igual el grupo de riesgo en el que estén. La supervivencia es muy limitada y no alcanza el 10%. Es aquí donde estamos ahora incidiendo y donde estamos volcando los esfuerzos de investigación. Estos son resultados todavía preliminares, no publicados, pero lo primero que hay que decir es que hay un nuevo tratamiento que se puede incorporar a los agentes hipometilantes clásicos, que son los inhibidores de BCL2. Estos inhibidores favorecen la apoptosis y han mejorado la supervivencia de los pacientes que reciben tratamientos no intensivos. Y por fin también ha sido publicada, todavía no validada, una estratificación del riesgo específica para este subgrupo de pacientes no intensivos. Como podéis ver, en el análisis preliminar observamos que por lo menos en el grupo de riesgo favorable alcanzamos supervivencias del 30% nunca vistas hasta ahora en este subgrupo de tan mal pronóstico. Quiero mencionar, ya por último para acabar, que gran parte de estos resultados de la plataforma han sido motivo de una tesis doctoral defendida muy recientemente por la doctoranda Claudia Sargas, que he tenido el placer de dirigir junto con el doctor Montesinos, y que ha sido publicada pues, en formato de compendio de publicaciones, lo cual ha conseguido, yo creo, ha sido muy gratificante porque es lo que ha conseguido y ha dado esta visibilidad y esta diseminación tan importante en la comunidad científica. Y ya por último, los agradecimientos tendría que agradecer a muchísimas personas, porque como podéis comprender, esta larga trayectoria no ha sido posible sin la ayuda de muchas personas que me han apoyado. Pero quiero tener una mención especial pues, para mis mentores, que son el doctor Pascual Bolufer y el doctor Miguel Ángel Sanz. Quiero que este premio sea un homenaje póstumo pues, al doctor Bolufer, por todo lo que me ha enseñado un poco en la investigación, me ha enseñado pues, los valores de la investigación, el ser riguroso, la perseverancia, por supuesto, en la curiosidad por conocer, pero también la generosidad por compartir con el equipo, ¿no? Para crecer. También el doctor Miguel Ángel Sanz ha sido un gran apoyo en mi carrera, es un líder nato y me ha enseñado de todo científico y de la vida. Me acuerdo cuando me dice las frases de Eva, yo me he apuntado a ser feliz. Y para los que somos más tendentes al drama, esto viene muy bien repetírselo. También quiero agradecer al Servicio de Análisis Clínicos, en el cual desarrollo mi labor asistencial, y al Servicio de Hematología pues, por apoyar esta investigación translacional. Y a mis compañeras en la unidad de biología molecular, la doctora Saray Palanca, la doctora Inmaculada de Juan, la doctora Marta Job, porque hemos compartido ciencia, risas, algún llanto, pero habéis sido un apoyo imprescindible en este largo camino que por momentos ha sido exigente y difícil, pero ahí seguimos. Quiero también agradecer a todos los compañeros de la unidad de biología molecular por su profesionalidad y sobre todo la empatía del paciente. Ya me acuerdo cuando llegaba yo, la leucemia de los viernes, y todos temblando, pero ahí todos apoyando para sacar el resultado lo antes posible. Al grupo de investigación en hematología, especialmente a los doctorandos, porque me encanta enseñar y a la vez aprendo. Es genial devolver lo que te han dado. Al grupo nacional de LMA de PETEMA y a su coordinador Pau Montesinos pues por el impulso de toda la plataforma, y especialmente a los pacientes, porque esto es por y para los pacientes. Y desde luego en el plano personal, ya para acabar de emocionarme total, pues por supuesto a mis padres y a mi hermana por su amor incondicional y por enseñarme lo que es eso, el valor del esfuerzo, el conocimiento, o sea, el amor por el conocimiento y la honestidad que en la ciencia es imprescindible. Quiero agradecer también a mi marido Paco y a mis hijos Fran, Rodrigo y Ana, ¿no? Porque ellos han sido el principal soporte
el premio es vuestro y realmente me han enseñado lo importante que no son los logros científicos, sino lo importante es la familia. Y nada, agradecer a toda mi familia y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barragán, por el trabajo presentado, que ha sido merecedor de premio y que, como le he comentado antes, analizado el trabajo, el premio y su currículum, la Real Academia de Medicina ha decidido nombrarla académica correspondiente. Tiene la palabra el señor secretario general, profesor. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 19 de diciembre del 2024 nombrar académica correspondiente a la doctora Eva Barragán González por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente, firmado Valencia 8 de mayo del 2025 por la presidenta y el secretario general. Pasamos al otro directamente. A continuación, pasamos a la presentación del premio Profesor Antonio Llombar Rodríguez Fincibo 2024, que ha recaído sobre la doctora Rosa Noguera Salvá. Cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Dar las gracias a la ilustrísima presidenta, profesora de psiquiatría, cuando empecé en esta casa. Bueno, era en quinto, ya llevamos 5 años aquí. Por supuesto, a todos los ilustres secretarios, señora decana, compañera y amiga, y a todos los que representan, ¿no? Tanto el premio que se le ha dado a Eva, que enhorabuena, como el que en estos momentos pues voy a recibir este premio, ¿no? Que es en memoria del profesor Antonio Llombar Rodríguez, que tuve el honor de conocer en sus últimos años, y que junto con él esta fundación que él hizo, que es la Fundación de Investigación Clínica del Instituto Valenciano de Oncología y la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, pues me otorgan el premio, que además no solo a esta revista, a esta publicación que ahora brevemente presentaré, sino pues bueno, me hace merecedora también de ser académica correspondiente, que ya de entrada agradezco. Entonces, el trabajo que les voy a presentar es un trabajo que realizamos aquí en el departamento de esta casa, del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina. Publicamos, pues hará unos 6 meses en Science. Va a cursar sobre todo sobre cómo unas células que crecen y que las podemos analizar en vivo, en unos tumores que diseñamos y que lo hacemos para ver la respuesta a un tratamiento un poco novedoso y vistas desde un microscopio que tampoco es el habitual. Entonces, aquí, en primer lugar, pues aquí están los 5 firmantes, estamos los 5 firmantes, Sofía Granados Aparici, que quiero resaltar su importantísimo trabajo como primera autora y como gran persona en este grupo, a Isaac Vieco, gracias a Amparo López Carrasco, gracias al doctor Samuel Navarro y a mí misma. Entonces, lo que
voy a hacer es utilizar el resumen gráfico que nos exigía la revista, que es este que tienen ustedes aquí, para centrar sobre todo en la introducción, el material y métodos, iré desgranándolo desde este resumen, pero centrar el objetivo, o sea, el objetivo primordial de este trabajo y realmente de toda la trayectoria que yo tengo, o gran parte de la trayectoria, es buscar terapias que sean amigables, que no sean lesivas para la célula, sino que intenten desenganchar la célula tumoral del microambiente que le rodea, es lo que se conoce con la física del cáncer. Por tanto, utilizamos lo que se conoce como mecanoterapia, o sea, intentamos en este trabajo centrar, como os digo, esa importante necesidad para los niños que tienen una enfermedad que se llama de alto riesgo, es un neuroblastoma de alto riesgo, que desgraciadamente solo la mitad de ellos van a sobrevivir, y que necesitamos más dianas terapéuticas. Entonces, hemos utilizado unas líneas celulares de niños que ya fallecieron. Utilizamos unos tumores que diseñamos nosotros en el grupo, son unos tumores que tienen gelatina y seda, como ahora les explicaré, y les añadíamos nuestra diana. Nuestra diana se llama vitronectina y también les presentaré. ¿Y qué ocurre? Que para esta diana hay una terapia, es una terapia que se llama cilengitide, por tanto es una mecanoterapia. Y todo eso lo vamos a cuantificar en este pequeñito microscopio. Esta presentación, además, voy a utilizar estos puntos, highlights, los puntos destacados de la publicación, para ir diciendo sobre todo dos campos que quiero que queden, ¿no?, en la investigación. Uno, que es la importancia de las herramientas cuantificables, sobre todo, que nos den números, que podamos validar distintos investigadores. Y en segundo lugar, el microambiente tumoral. Y también lo utilizaré obviamente para resultados y conclusiones. Bueno, quiero agradecer, cómo no, reseñar los agradecimientos a instituciones, proyecto de investigación, y obviamente en un futuro pues costará el premio este. Bien, en primer lugar, enseñarle la herramienta que hemos utilizado. Es una microscopía holográfica digital. Este microscopio es muy pequeñito, lo tenemos metido dentro del incubador, donde están las células vivas, las células tumorales, y nos va a estar funcionando porque tiene un láser que desdobla en dos el haz, un haz que irá hacia la muestra y otro haz que irá, es el denominado haz de referencia, y que confluyen. Hay una interferencia, y esa interferencia, ese patrón, lo va a captar un sensor que nos va a generar una imagen, el holograma. Entonces, ¿en qué consiste? Es muy sencillo, simplemente cambia, al pasar el haz de la muestra y hacer la interferencia con el de referencia, pues cambia la amplitud y cambia también, desplaza un poco dónde está esta onda, y entonces esto nos va a dar una serie de características morfométricas numéricas. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta técnica? Pues primero, que no necesitamos tinción, o sea, directamente, sin cambiar la viabilidad de la célula, la vamos a analizar. Además, tiene una cuantificación óptica. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay un contacto físico con la célula. Y por último, va a ser una monitorización que lo vamos a hacer en el momento. Todo lo que está ocurriendo lo vamos a estar captando en un ordenador. Pero es que además tiene una serie de características que nos va a permitir hacer análisis morfométricos. O sea, en primer lugar, tiene una profundidad de campo extendido. ¿Qué quiere decir? Aquí veis esta línea, pues es que va a tener la capacidad de captar distintos planos de donde se encuentren nuestras células, captando todas estas características físicas. Pero es que además va a permitir un análisis digital. ¿Qué quiere decir? Pues que va a darnos, y aquí lo tienen, como es muy hondo hasta donde llega su resolución, pues nos va a permitir conocer el volumen, el grosor del elemento X que esté en ese tumor artificial.
además vamos a poderlo reconstruir, esa reconstrucción en 3D, en 3 dimensiones. No necesitamos volver a poner la muestra, sino que como lo que nos va a dar aquí, como lo veis, como lo ven aquí, nos va a dar números, pues podemos reorganizar la imagen perfectamente sin necesidad de volverla a meter. Y después pues es muy importante porque podemos hacer experimentaciones a largo plazo, porque se extiende en el tiempo. Bien, ¿qué aplicaciones hemos hecho nosotros? Pues como veis aquí en los vídeos. En un principio esta holografía nos permite, por una parte, ver la migración celular. Aquí tenemos de 2, aquí de varias. Nos permite, y aquí lo tienen, ver cómo van aumentando, cómo van migrando, cómo se van uniendo las células, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, tanto en el borde del hidrogel como en la monocapa. Y todo esto además nos permitirá, por tanto, analizar en números la respuesta terapéutica. Entonces, ¿cuál es esa diana tan importante que llevamos muchos años, más de 6 años con ella? Pues hemos hecho distintos tumores artificiales, 3 concretamente. El que le voy a presentar ahora es el tercero. El primero, que fue parte de la tesis de Ezequiel, que estaba basada en gelatina metacrilada y alginato metacrilado. Ahí vimos que las células sintetizaban vitronectina. El segundo modelo, que también estaba incluido en la tesis de Ezequiel Monferrer, era PEG, ácido policoico, ahora ya no me sale muy bien, con un elemento de unión, y ahí vimos que podíamos añadir vitronectina, pero que teníamos bastante complejidad para luego analizar el tumor artificial. Y el que vamos a ver ahora, que es el motivo de la publicación, es este de aquí, que tiene gelatina que no es más que colágeno, es la gelatina como lo de los pasteles, sí que es verdad que le hemos añadido tiramina, y que además le hemos añadido seda de gusanos de seda, como han visto aquí. ¿Por qué? Porque por una parte biomimetizamos el colágeno, que sería la gelatina, y por otra parte las fibras de reticulina, que serían las fibritas de la seda. Bueno, a todo esto, aquí tiene el material y métodos, le añadimos las células, los 2 tipos de células tumorales, y como ya sabemos que ellas sintetizan vitronectina, pues vemos que ocurre solo con su síntesis y secreción de vitronectina, o enriqueciendo esa matriz, ese tumor artificial, con más vitronectina. Entonces, ¿qué es la vitronectina? Pues realmente, mirad, está en nuestros tejidos, en todos los tejidos, se sintetiza en el hígado y va por la sangre, de hecho. Y en los tejidos, incluidos los tumores, pues están en estos espacios rosita que aquí ven. Y realmente es un universo de múltiples cosas, hay múltiples moléculas que se unen entre sí. ¿Y quién lo va a unir? Uno de los elementos de anclaje es la vitronectina. La vitronectina tiene la característica, esta molécula, de tener varios dominios que se van a unir a las células, a las fibras, a otros componentes de la matriz extracelular. Y además se publicó y se está publicando continuamente que cuando es oncogénica, cuando aumenta la cantidad o las características de esta vitronectina, va a facilitar el que las células se anclen y se desanclen, o sea, puedan caminar, puedan migrar, y además de esto va a permitir que se degrade más rápido la matriz extracelular, incluso que se liberen factores de crecimiento. Entonces, todo eso nos hizo pensar para este tercer modelo que la vitronectina tenía tirosinas, que son estas rayitas, estas moleculitas Y, que se unirán a la tiramina, y por tanto podíamos unir fácilmente esa vitronectina. Esta vitronectina ya la habíamos visto, ya la habíamos publicado aquí con la tesis de Rebeca Burgos Panadero. Gracias, Rebeca, por estar aquí. Vimos, y esta es una de sus publicaciones, también se hizo por compendio de publicaciones, en uno de ellos, el primero, vimos que había una gran diferencia en las biopsias. Fuimos directo a la biopsia de los pacientes, vimos que distintos tumores pertenecientes a distintos niños con alto riesgo, pues tenían distinta intensidad de vitronectina, distinta ubicación. Entonces esto ya nos llamó mucho la atención, y además tenía una correspondencia con el tiempo libre de enfermedad y la supervivencia global.
Pero es que además, como sabíamos que esta vitronectina fisiológicamente o histofisiológicamente va por la sangre, vimos, y esto lo publicamos muy recientemente, que en el plasma de los pacientes que tienen un alto riesgo está muy elevada, con lo cual nos va a servir como un biomarcador, que es lo que hemos indicado aquí. Además, como estábamos con todos los cultivos y en 3 dimensiones, vimos que las células que cultivábamos presentan vitronectina y además la liberan al medio de cultivo, con lo cual, pues bueno, también nos va a servir para ver cómo van evolucionando las distintas terapias. Bien, ¿y qué es lo importante de esta vitronectina? Pues que está esta molécula, este es un petapéptido, bueno, una molécula que tiene de alta afinidad, se llama cilengitide, que es un inhibidor de la vitronectina, sobre todo para la integrina alfa V beta 3, y que se ha publicado en PubMed, sigue publicándose, y que de hecho se han hecho ensayos hasta fase 3 en glioblastomas. Eso ya nos indicó, bueno, cierta relación. Estos tumores tienen un origen también nervioso y pensamos, bueno, pues igual que fue uno del por qué no utilizar esta mecánica. Bien, de hecho, este cilengitide ya lo habíamos estudiado con etopóxido en líneas celulares. De las 6-3 nos respondieron muy bien, se hicieron aquí agregados, como pueden ver aquí, y además también con otras moléculas, con otros fármacos. Entonces pensamos, bueno, pues ya está el cilengitide en esta tal. Lo que queremos ahora ver es si somos capaces de conseguir datos matemáticos, numéricos, lo que le llamamos patología digital, análisis microscópico, pero in vivo. Y entonces vimos este microscopio y lo adquirimos, y lo que nos ha permitido, y ahora les mostraré, pues igual que hicimos en la tesis de Irene, cuantificar los patrones de esa matriz extracelular, de todo lo que tiene el microambiente tumoral. Vimos también con la vitronectina y con los distintos hidrogeles en ese material que los tumores artificiales cortados como si fueran biopsias, pues pensamos, vamos a ver qué ocurre con estos in vivo. Pero claro, aquí viene el kit de la cuestión, ¿no? Las imágenes siempre nos dicen algo, ¿no? Ese es su objeto, su objeto es comunicar. Pero si no sabemos interpretarlas, pues no nos dicen nada, se quedan mudas, ¿no? Y de hecho es un poco lo que podemos ver aquí. Aquí tienen 2 vídeos que sí, que vemos muy bien. Este es sin tratamientos, con control, y este con tratamiento. Aquí ven el hidrogel, este es el borde y este es en 2 dimensiones. Vemos que con terapia sí, veis que las celulitas se hacen agrupaciones que van migrando, pero con eso nos quedamos, que es lo que hasta ahora nos pasaba. Y nosotros lo que queríamos era ver datos matemáticos, y efectivamente es lo que conseguimos, ¿no? Con la holografía digital vemos por una parte el tamaño, los tamaños de los clústeres, tanto con el tiempo, en el día 3, día 7, día 10, dejamos la máquina, ¿no? Que esté grabando continuamente y aportando datos aquí de tamaño. Y entonces, desde el momento 0 al momento 24 horas del día 3, del día 7, del día 10. Lo ponemos además tanto en el borde, y así vemos lo que ocurre en el hidrogel, en el borde y en el 2 de al ladito. Y todo esto pues, nos va haciendo una serie de datos y una serie de gráficas. Entonces vemos que los agregados, estos clústeres que se llaman, ¿no? Pues aumentan de tamaño con el tiempo. Por tanto, vemos la dinámica. Pero es que además comprobamos que con esta vitronectina, los hidrogeles que tenían mucha vitronectina, pues lo que hacen es aumentar el volumen, el grosor y la irregularidad. No solo el tamaño, sino todas estas características, y además podíamos comparar las distintas líneas entre sí. Pero es que además, cuando lo poníamos con el cilengitide, nos dimos cuenta, y fue nuestra discusión de este paper, de esta publicación, perdón, que, bueno, no solo se mueven, aquí ven que nos van a dar una serie de rosetas, que es como se llaman los movimientos, sino que además esos movimientos generaban unas agregaciones que las ponemos en relación con la llamada anoiquis, que la anoiquis no es más que la muerte celular dependiente del anclaje. Entonces, aquí demostramos que o bien se pierde el anclaje o el anclaje es inadecuado, con lo cual ahí tenemos esa mecánica, ¿no? Esa mecánica física, esa unión de las células con la matriz extracelular.
cómo no, vimos las ventajas e inconvenientes que tienen con la microscopía óptica. Y como en todas las cosas, pues hay pros y contras. Esta es muy útil para ver células vivas, para que nos dé los datos matemáticos, pero es verdad que requiere algoritmos, softwares que son relativamente complejos y avanzados para poderlos interpretar. Gracias, Sofía. Es muy caro, tecnológicamente es complejo, es muy sensible, o sea, tiene una serie de inconvenientes, pero tiene una serie de ventajas. Y las ventajas que para nosotros tiene es que es ideal para la investigación translacional. ¿Por qué? Y con esto concluyo, porque nuestra idea de esta investigación es que cuando entre un paciente tengamos un tumor, lo podamos disgregar y lo podamos ver inmediatamente en las distintas tumores que podemos hacer, y por tanto es súper importante, por una parte, los modelos en 3D, o sea, los tumores artificiales. En segundo lugar, las técnicas en tiempo real, porque en pocos días nos puede decir si un tratamiento es adecuado o más o menos adecuado para el paciente, y esto obviamente relacionado con las terapias dirigidas. Pero es que además nos da esa base de la patología digital que podemos validar, son datos matemáticos que podemos validar con todos nuestros compañeros. Y ya por último quería agradecer pues todo, aquí hay solo una pequeña parte de los miembros del grupo de investigación, del grupo translacional de tumores pediátricos. La central es la actual, gracias a todos y gracias, aquí hay solo unos poquitos, quería hacer mención ya me saldrá, allá donde estés, Alejo, quería darle las gracias también a Elisa. Son dos de los técnicos que para mí han sido muy importantes y, bueno, pues algunos de los doctorandos, alumnos, etcétera, pediatra, gracias, Jaime, y a todos ustedes por permitirme estar aquí, por esto para mí es un lujazo y gracias a todos. Muchas gracias, doctora Noguera, por este resumen de un trabajo extraordinario y, como ella misma ha mencionado, analizado el trabajo y su currículum, la Real Academia de Medicina le ha decidido nombrarla académica correspondiente. Tiene la palabra el señor secretario, profesor Juan Viña. La Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 19 de diciembre del 2024 nombrar académica correspondiente a la doctora Rosa Noguera Salvá por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente, firmado el Valencia 8 de mayo del 2025 por la presidenta y el secretario general. Perdón, se me ha olvidado dar las gracias enormes a mi, como no, maestro, profesor Antonio Llombart, y a mi otro maestro en docencia, el profesor Peidrón, Amando Peidrón, y también a un profesor que fue el que inicialmente impactó mucho en mi carrera investigadora, que es Timothy Trich. Así que, bueno, pues muchas gracias a mis maestros. Que tenía hoy múltiples tareas. Por favor, pasa a recoger. Palabras para felicitar efusivamente las técnicas, que además es ambas mujeres, porque siempre en la Real Academia de Medicina, como tiene tantos siglos
de casi 2 siglos de historia, pues la representación femenina ha sido muy escasa, por la cual el profesor Viña siempre está muy preocupado. Creo que hoy hemos tenido la suerte, y les doy la enhorabuena a ambas, de que 2 científicas extraordinarias se han unido como académicas correspondientes a nuestra institución. Entonces, quiero felicitar a nosotros mismos al dar las gracias a Bancaja por su patrocinio y dar las gracias a la representante de Fincibo, con quien la colaboración viene siendo tradicional. Enhorabuena a las dos, enhorabuena a las familias de ambas. Incluso hay un familiar de una de ellas al que le dimos hace muy poco la misma distinción. Casi estamos haciendo una saga familiar. Esperemos que a lo mejor siga con vuestros hijos para el futuro. Enhorabuena a las dos, enhorabuena a vuestras familias, y deciros que hoy la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana se siente muy feliz de adquirir 2 científicas de vuestra categoría como académicas correspondientes. Tengo que, para terminar, recordarles que en el tablón de anuncios que hay a la entrada está ya la convocatoria que ha preparado el profesor Ascaso para los premios del año 2025. Lo digo porque también se puede hacer circular la noticia. El 31 de octubre se acaba el plazo y las bases están colgadas en nuestro tablón de anuncios. Creo que cada año mejoramos la calidad. Y en la web. Y en la web, me recuerda el vicesecretario. Gracias, Juan. Por lo tanto, creo que cada año vamos progresando, y los trabajos que se presentan muchas veces nos plantean también muchas dificultades a la hora de elegir cuáles son los que se llevan el premio, porque hay muchos que son, no me cabe duda, merecedores de ellos, lo cual refuerza la potencia de la investigación actual, y sobre todo en grupos de personas, como ambas han mencionado, que trabajan en equipos que tienen una calidad extraordinaria en este campo. Sin más, recordándoles que se abren los plazos para los premios 2025. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenos días. Se levanta la sesión.